juntando gente y tratando de asociarse para realizar proyectos de forma independiente, pero dentro de las distintas situaciones, ya sea a nivel municipal, provincial, crear festivales, hacer una serie de cuestiones para ir sumando estas posibilidades que son las que nos faltaron en el ámbito cultural y artístico. Paralelo a esto, concretamos por aquel entonces un documento que se lo enviamos en principio a la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín, posteriormente a los distintos ámbitos, medios de comunicación, para lo cual por aquel entonces la respuesta fue muy poca, porque no teníamos cuerpo, porque no teníamos un determinado peso. Reclamábamos que no había políticas de Estado para con la danza, y que en algunos espacios que había espacios para la danza siempre están de esta forma, como les decía, en Cosquín, sin remuneración, sin las condiciones adecuadas, y todo esto fue sumando o fue cargando a todas estas entidades hasta llegar a este punto donde se presentó el proyecto de ley de la creación, como dijo el compañero, que sucedió con el INCA, como así también con la música y con el teatro, del IND, que es el Instituto Nacional de la Danza. El Instituto Nacional de la Danza es un ente, igual que el Instituto de la Música, que contiene básicamente en su esquema, es el mismo esquema que el del teatro, o sea, regiones, de esas regiones, el destino de fondos para producciones, capacitación, difusión, desarrollo y una serie de cosas que van obviamente con esta ley que se acaba de presentar hoy. Hoy justamente, que es el Día Internacional de la Danza, se presentó a las 11 de la mañana en el Congreso Nacional. Nosotros hoy realizamos una charla, debate en el Museo de la Mujer, donde asistieron numerosos integrantes de la comunidad de la danza. Pero ¿qué sucede? La gente de la danza no teníamos ejercicio democrático, no teníamos ejercicio de reunión, no teníamos voz, no teníamos visualización. ¿Por qué? Porque veníamos de una negación que tiene que ver con el neoliberalismo y este cuerpo social que no se podía expresar. Como dije al principio, afortunadamente cambió. Por ejemplo, para que usted sea más concreto, en los planes de estudio de todas las academias de danzas folclóricas del país, súmenle Instituto Universitario Nacional del Arte y una serie de entidades más, no se enseña, por ejemplo, danzas que tienen que ver con las comunidades de los pueblos originarios, que podemos en algún caso debatir si son folclóricas o no, pero forman parte de nuestro cuerpo genético, social, cultural, vivencial, como así también las raíces afro. Entonces, toda la formalización de las danzas son desde un punto de vista netamente eurocentrista. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a indagar sobre estos espacios de la danza a nivel de pueblos originarios o de raíces de afrodescendientes, se da cuenta que hay un concepto de comunidad y que hay una construcción en base a lo individual para llegar a un colectivo. No hay la formalización de un ballet con un coreógrafo diciendo a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Hay otras cosas. Entonces, cuando la gente fue tomando cuerpo sobre esto, la situación fue cambiando en cuanto a la reflexión de las actividades que se hacían. No obstante, estamos en un proceso, estamos en un pequeño paso que hemos dado, que es juntarnos a hablar de nuestras cosas. Por eso consideramos tanto que la ley de medios como la ley nacional de danza que va articulada son herramientas fundamentales para el crecimiento de nuestra actividad desde el punto de vista pluralista. Pero ojo, también teniendo en cuenta esos análisis que hay que hacer sobre las distintas problemáticas. Ya de hecho se plantea una regionalización de Córdoba con Buenos Aires. Imagínense ustedes en el reparto de fondos lo que es provincia de Buenos Aires, capital federal, qué es lo que le va a llegar a Córdoba. Entonces, bueno, son situaciones que uno las tiene que ir analizando y que para eso estamos en ese ejercicio. Por eso hemos creado la Mesa de Trabajadores de Córdoba,
que nos estamos reuniendo cada 15 días y que afortunadamente, más allá de algo que para mí es bastante jodido, si me permite el término, es el ego del artista, es el ego del bailarín, el ego del profesor de danzas que no se banca que haya en el barrio otro profesor de danzas, por más que haga otra actividad. Es algo muy fuerte, arraigado y que tiene que ver con esa concepción académica que tenemos nosotros. Yo siempre doy el ejemplo de que a mí me enseñaron que folclore es ciencia y saber del pueblo y que William John Thoms, un 22 de agosto de 1846, creó el vocablo. Nada más. Ese es mi concepto de folclore. Cuando uno empieza a escuchar, a vivenciar, a caminar, a leer, a observar y a escuchar, se da cuenta que esa situación que a nosotros nos presentaron así era simplemente posicionarnos en un lugar ahí abajo para que nos observaran y nos pudieran vender ponchos, alpargatas, mates y una serie de cuestiones, como también la danza. ¿Sí? Entonces, son conceptos que han ido cambiando y que van cambiando. Otro dato un poco más concreto, porque lo mío es básicamente la danza y es no quizás los aspectos tan legales de la ley, por eso se lo dejamos a personas que conocen más, pero desde lo vivencial, por ejemplo, en el año 69, el Chúcaro, ¿sí?, uno de los más grandes bailarines de la Argentina, el creador del Ballet Folclórico Nacional junto con Norma Viola, decide hacer una apuesta en Cosquín sobre el cordobazo. A horas de ser presentada esa obra, no se lo dejaron hacer. ¿Por qué no se lo dejaron hacer? Y por lo discursivo, por lo político, por lo ideológico, por lo que representa eso. Años después, gracias a un proyecto presentado a nivel nacional, tuve el gran honor de presentar como coreógrafo el cordobazo en Cosquín con más de 200 bailarines. Pero eso tiene que ver con una construcción en donde el Estado, las leyes y sobre todo las posibilidades, que es lo que decía la compañera, están dadas. Y es lo que hay que crear con esa conciencia de trabajar desde la herramienta de la comunicación y trabajar desde la herramienta del derecho. Porque son elementos básicos. La danza es una herramienta de comunicación social, es integradora. Podemos verla con el lenguaje clásico, podemos verlo con el contemporáneo, pero es una herramienta de comunicación social. Algunas más arraigadas a lo académico, otras menos arraigadas a lo académico. Pero básicamente es eso, una concepción social. Nuestro cuerpo social hoy es diferente a hace 15 años atrás. Afortunadamente, porque nos vamos reencontrando con esa genética única que nos brindan nuestras comunidades y nuestra sangre afro. Entonces entendemos la chacarera hoy, que no es un invento de un músico o de alguien, es la raíz que viene desde África, que pasó a España, de España al Caribe, del Caribe se esparció por toda América. Esos son los conceptos. Entonces, por eso digo, es sumamente importante la comunicación y es sumamente importante el derecho. Y que el Estado garantice ambas cosas y sobre todo las posibilidades. Por eso un poco tomar ejemplo de lo que vienen realizando los chicos en los distintos ámbitos, a nosotros se nos vino de golpe. A nosotros se presenta la ley y pim, pam, 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 y hoy sí nos encontramos con 300 compañeros hablando, pero que ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué es esta ley? Y en realidad tenemos muchas más problemáticas. Yo siempre, no me voy a cansar de decirlo, los compañeros integrantes, trabajadores del Ballet Municipal de la ciudad de Córdoba, no cobran hace 3 meses. No forman parte de la planta permanente. Son becarios. Lo mismo que los integrantes del Ballet de Danza Teatro de la ciudad de Córdoba. El Estado tiene un área de actividades de artes escénicas, pero está destinado solamente al área de la danza contemporánea. ¿Y las otras manifestaciones de la danza? No hay financiamiento, no hay fondos, no hay aportes a la producción y ni siquiera hay posibilidades de los espacios comunes, públicos, para poder desarrollar esta actividad.
Entonces, la problemática de la danza es muy fuerte. Ahora se nos vino la ley, pero como les dije esta mañana a todos los alumnos del profesorado de danza, no dejemos de observar la problemática que tenemos. Pero eso se soluciona con política de Estado, con una comunicación correcta y con el Estado de Derecho garantido para todos. Muchas gracias. ¿Hay preguntas, comentarios? Bueno, ¿quién las hace? ¿Quién se anima? Yo no sé si es una pregunta o un comentario, un pensamiento, no sé en qué términos ponerlo. Primero, agradecerles porque todas las exposiciones, por lo menos para mí, fueron muy formativas. Yo la verdad esos temas no discuto mucho y escuchar la música, la danza son temas que en nuestras organizaciones políticas, quienes militamos, estamos en los barrios, no damos esos debates generalmente. Y ahí se dirige mi pregunta, o yo me ponía a pensar, por ejemplo, en esto de la danza que vos decías. Son temas que nosotros y nosotras, por ejemplo, no debatimos porque siento que son aspectos que todavía están muy elitizados, o sea, corresponden a sectores de la élite de la sociedad. O sea, uno va a los barrios y mover el cuerpo, o sea, trabajar con el cuerpo o estas cosas es algo, o la música también, es sumamente abstracto, no tanto con, por ejemplo, pensar en revistas comunitarias, diarios comunitarios, o sea, eso es como que lo tenemos más apropiado, digamos, una herramienta que las organizaciones intentamos generar cosas, estoy hablando de los barrios populares, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando nos queremos meter en este tema de la música o de la danza, generalmente nos pasa, y miro porque tengo un compañero de organización acá, que nos cuesta encontrar con quién hacerlo, por ejemplo. Entonces yo estaba pensando, digo, ¿cómo será si es el huevo o la gallina en respecto al Estado, digamos? Si es que no hay todavía constituido una demanda social real en torno a la danza, por ejemplo, en popularizar la danza, porque todavía es como que la sociedad no se lo apropia, o es que el Estado no lo genera, o cómo pensando esa articulación, o qué pasa con quienes están en esos ámbitos y esta relación con los barrios más populares, con la organización. Me da la sensación que terminan siendo como demandas que se viven como más corporativas que apropiadas más desde la sociedad, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, la creación del profesorado en la provincia de Córdoba nos ha llevado a nosotros una fuerte lucha con respecto a saber si realmente había una demanda de quienes quieren trabajar de la danza y sobre todo cuál es el perfil final de ese egresado con respecto a la sociedad. Porque si no caíamos en un estudio o academia de danza donde formas técnicamente un chico y que después va, caso concreto, a Villa Libertador y les quiere enseñar a bailar zapateo americano o tap. Cuando en realidad ese docente tiene que tener un perfil, hacer un estudio sobre la masa social con la cual va a trabajar y ahí desarrollar algunos de los lenguajes con los cuales toma. Puede ser la murga, puede ser el folclore, puede ser la música popular tomada desde el baile, o sea, hay una serie de herramientas. En eso, justamente, el Estado, por lo menos en la provincia de Córdoba, hablo en este caso de la provincia de Córdoba, genera una elitización. El hecho de que tengamos un espacio de artes escénicas y solamente danza contemporánea, ya te está marcando que incluso la discusión es más fuerte, es cultural, porque consideran que el folclore es una cuestión popular y no corresponde dentro de una representación artística, mucho menos popular. Pero en realidad el folclore, desde esta visión integradora de una patria grande, desde el concepto de reconocimiento de nuestros pueblos originarios, desde nuestras raíces afro, es netamente integradora porque te da un montón de estrategias y posibilidades que van más allá de a lo mejor de la visualización que tenemos de la danza, de decir, bueno, o Julio Boca o la compañía tal de danza o esto. A nivel popular, el folclore puede tener ese acceso, es más abierto justamente, al ser una cuestión popular, es más abierto a la concreción, no sé si del danzar, porque ahí entraríamos en algunas cuestiones de términos, que si es bailar, danzar o expresarse.
¿sí? Yo considero que toda herramienta que tiene la danza es una expresión, ¿sí? Después entraremos en esa discusión de lo estético, del colegio, de qué llevo a tal colegio, pero ese es un perfil docente que nosotros estamos generando desde el profesorado y conjuntamente con muchos trabajadores, de cambiar esa cabeza, que no sea elítica, de hacer trabajos a nivel social. De hecho, mira, yo te comento un pequeño parrafito y con esto corto. Hace muchos años yo firmé convenio con una cooperativa que se llama Servipro, hace muchísimos años, y fui a dar clases a las plazas en Barrio Los Bulevares. De toda la gente que iba al taller, hubo un bailarín que posteriormente lo empezamos a potenciar. Bueno, el tipo recorrió Europa, el mundo bailando, con su mochila y bailando en espectáculos internacionales y en lugares populares. Hoy, gracias a esa apuesta, vamos a decir así, en vigencia de esa cuestión, ese bailarín da sus clases en la plaza en Barrio Los Bulevares, devolviendo, ¿sí?, lo que esa plaza le dio. Yo creo que si constituimos la danza desde esa visión, vamos a lograr que se conozca o que tenga otra sociabilidad la danza, y no la que vos tenés, que yo también la tengo, ¿sí? Yo considero lo mismo, pero si no se abre el juego, considero que no se va a lograr. Yo quiero contestar también. No, a mí me parece, Gaby, que tu pregunta, sugerencia, opinión, todo junto en una, creo que un poco la vivencia de estas discusiones sobre el rol del Estado, sobre el diseño de política, sobre cultura, es verlo ahí, digamos, es ver las discusiones que estamos teniendo ahí. Y vos sabés que quiero enfatizar nuevamente, hoy estoy muy teórico, pero en el marco teórico. Porque vos sabés que este ejemplo que das vos, yo suelo poner otro ejemplo similar que es sobre las políticas, haciendo una crítica sobre el diseño de las políticas, ¿no? En una comunidad de Oaxaca, en México, estaban interviniendo sobre las cuestiones culturales y demás, y se generó una colecta grande de alimentos, porque estaban muy golpeadas en cuestiones de alimentación, y le llevaron, pero usted no se imagina la cantidad de leche en polvo para que llegaron de las donaciones que venían en su país vecino norte, y un montón de gente que hace caritativamente se puso solidaria y donó. Y el tema es que cuando están estudiando, esto viene de una línea de pensamiento antropológico que copó el Banco Mundial con las políticas neodesarrollistas. Estos antropólogos, cuando vuelven a observar qué había sucedido en esta comunidad en Oaxaca, encontraron que toda la población, el uso que le había dado esa leche en polvo era marcar cancha de fútbol. O sea, es muy fuerte esa imagen, ¿no? Digamos, alimentación, comida, porque no consumían eso, o sea, no era su cultura, digamos. No era su baile, no era su identidad, digamos. Y en esto tiene que ver con, eso me parece que es un ejemplo, obviamente muy grotesco, de los cuidados que hay que tener en el desarrollo de la política, y política no solamente como un plano programa del Estado, sino como la acción de los militantes también, ¿no? En donde nosotros tenemos que entender a las personas, a los actores sociales